Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Os vais a presentar a selectividad para extranjeros a través de la UNED ASIS? Si este es tu caso, os aconsejo que estéis atentos a estos vídeos. Vamos a analizar exámenes de convocatoria de años anteriores, exámenes de diferentes asignaturas, tanto de la parte común como de la parte específica. Y dentro de la parte específica analizaremos diferentes ramas de humanidades, ramas de lo que son ciencias naturales. Es decir, una serie de exámenes para que podáis ver, para que podáis haceros una idea de cómo os van a preguntar las diferentes partes del temario. Bueno, pues empezamos. Bueno, vamos con el examen de lengua. Lo primero que tenéis que saber es que el examen se divide en tres partes, ¿vale? La primera parte, como siempre, es una pregunta de comprensión de texto y preguntas de gramática española. Vamos a ir viendo el examen conforme vamos viendo cada parte. Bueno, pues vamos a irnos a la primera parte. Bueno, aquí tenemos el texto. El taxista, compositor y otros cabezotas. Vale, tenemos un texto sobre un tema de actualidad, escrito por Rosa Montero en El País Semanal. Bueno, sobre este texto van a hacer preguntas de comprensión y preguntas de gramática española tipo test. Vale, aquí tenéis las preguntas. Con este texto la autora quiere transmitir la idea de que los malos escritores nunca triunfan. Ser taxista es una profesión de cabezotas. Para tener éxito hay que esforzarse y ser constante. Es decir, son preguntas de comprensión del texto, ¿vale? Luego, la tesis de la autora se encuentra al final del texto, al comienzo del texto, al final del segundo párrafo. La tesis es la idea principal que defiende la autora mediante argumentos, y es lo que tendréis que buscar en el texto. Luego, muy importante, la parte de gramática española. La gramática española os van a preguntar sobre temas relacionados con las categorías gramaticales, la morfología, la semántica, la sintaxis, las fuentes del léxico y las propiedades de clasificación de textos. Todo esto está incluido en nuestro temario y es lo que tenéis que preparar para poder responder adecuadamente a las preguntas tipo test. Vamos a ver ejemplos de preguntas tipo test que pueden hacer de esta parte. Bueno, pues aquí tenemos ¿en qué adjetivo se observa la subjetividad de la autora? En distintas partes del texto la autora repite no basta, se trata y hace falta. Este recurso gramatical de repetición sirve para proporcionar objetividad discursiva al texto, proporcionar coherencia, proporcionar cohesión. En este caso es para la parte de la cohesión. Esto es dentro de la pregunta que he puesto aquí de la parte del temario de las propiedades de los textos. Una de las propiedades es la cohesión. Es decir, como veis, os van a preguntar tipo test cosas del temario. ¿Cuál ha sido el proceso de formación de la palabra cabezota? Esto corresponde al tema de morfología. La palabra empecinado se ha formado por derivación, composición, es decir, morfología también. Aquí ya tenemos preguntas de sintaxis. En la oración el talento por sí solo no te convierte en un buen novelista. El elemento subrayado es, en este caso es complemento de régimen, convertirte en. Es decir, vemos cómo son preguntas tipo test relacionadas con el temario, ¿vale? Hay un total de 10 preguntas tipo test. Vale, vamos ahora a la segunda parte. La segunda parte es siempre una redacción. Una redacción sobre un tema relacionado con la actualidad o temas generales. Aproximadamente de 120 a 150 palabras. Aquí no te dice exactamente cuántas palabras, pero te dice un breve texto argumentativo. Un breve quiere decir que no vayáis a escribir tampoco varias páginas. Con que escribáis una página sería suficiente. Lo que tiene que tener una buena organización, dividirlo en partes, con una tesis y unos argumentos. Es lo que debe tener un texto argumentativo, ¿vale? No obstante, en el temario viene explicado cómo elaborarlo para que te dé los dos puntos. Bueno, luego sería la última parte, que es una pregunta de literatura, de teoría, que vale 3 puntos.
para ello tenéis que estudiar todos los temas de literatura que caen en el temario, que tenemos nosotros en nuestro temario. En este caso cayó la literatura de la generación del 98, principales características, autores y obras. Cuando os preguntan esto tenéis que tener muchísimo cuidado porque no vale con poner de los autores contar la vida, sino que tenéis que poner solamente las características principales de la generación del 98, que eso en media carilla se resuelve. Luego citar autores, como por ejemplo citar autores como Antonio Machado, todo lo que son autores de lo que es la generación del 98 junto con sus obras más representativas. No hace falta que habléis de su vida y de las características de su obra, sino solamente citar autor y su obra, ¿vale? Bueno, pues esto sería un modelo de examen de la parte de lengua, para el examen de UNED. Así como veis, es bastante sencillo. Tenemos primero preguntas tipo test de comprensión del texto y gramática castellana, luego la redacción de un tema de actualidad, y luego una pregunta de teoría de literatura. Bueno, pues espero que os sirva para saber un poco qué tipo de preguntas van a caer, qué es lo que tenéis que estudiar, porque hay muy pocos exámenes de la UNED ASIS. Solamente han habido 2 convocatorias, la de 2018 y la de este año 2019, y tenéis que saber más o menos por dónde van los tiros, ¿vale?